tenían un dicho que hasta el día de ahora lo tienen: bebamos y comamos, que mañana moriremos. Lo que decía Platón, o lo que alegaba Platón, es que hay que gozar la vida, de todos modos solo es esta. Entonces Platón decía eso, y entonces muchos de los que estaban acá consideraban ellos que no deberían de, no existía la resurrección. Es por eso que Pablo va a defender la resurrección, y va a decirle Pablo que la resurrección sí existe, y que el que trae las primicias de esa resurrección es Cristo. Para muchos, y para el pensamiento también existía que el cuerpo era como una prisión, que la liberación del alma era fuera del cuerpo, y que ellos no podían entender que volver al cuerpo, porque ellos, la resurrección es que nosotros volvemos a nuestro cuerpo, claro, a un cuerpo transformado, pero para ellos volver al cuerpo significaba no ser libre. Entonces ellos decían: ¿cómo es que vamos a volver al cuerpo si no vamos a ser libres? Para ellos eso significaba la resurrección. Entonces ellos tenían un problema, y ellos habían dejado de creer en la resurrección. Hay una línea de los judíos que no creían en la resurrección, que son los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. No sé si se acuerda que le hacen una pregunta a Jesús: si ésta se casó 3 veces, ¿con quién va a ser el esposo de arriba? Entonces, esa era una pregunta capciosa, porque lo que le estaban preguntando eso no creían en la resurrección. Pero Jesús les dice: no, allá no va a haber. Bendito sea el Padre, no va a haber, dijo. Tanto, amén, va. Se tienen que alegrar todos por eso. Amén. Entonces, ¿qué dijo allá? No, bendito sea, no va a haber allá, no se preocupen. Ya no va a haber otras, ni va a haber casamientos. Sí. Se libra la sierva ahí. Entonces, de alguna manera Jesús les dice eso. Entonces no va a haber. Por eso es que dice: hasta que la muerte los separe. De ahí para allá ya no hay. Entonces ellos decían eso, y ellos decían: bueno, tenemos un problema, porque el problema es que algunos de ustedes dejaron de creer en la resurrección. Y muchos cristianos posiblemente no crean en la resurrección. Personas que vienen a la iglesia tal vez no puedan creer en la resurrección. Hay gente que cree que hasta ahí llegamos, porque la mayoría de gente dice que hasta ahí llegamos, y a veces el poder creer en la resurrección es una doctrina quizás de esperanza, más de esperanza para un creyente. ¿Y qué doctrina más esperanzadora que esta, que un día vamos a volver y vamos a resucitar con Cristo? Amén. Qué gran alegría esta de la resurrección. Por eso es que cuando un creyente muere, hermano, cuando un creyente muere, es de estar contento, porque ha enfrentado, ha podido ver y ha podido pasar, porque sin muerte no hay resurrección. Ahora, Pablo va a explicar acá cómo es eso, y Pablo les dice, versículo 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibiste, en el cual también perseveráis. Pablo fue el que enseñó el evangelio en Corinto, y Pablo les dice que tienen que perseverar. Verso 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea, Pablo está poniendo soy salvo, ese verbo que pone Pablo ahí, dice: si crees en esto, si la recibiste de verdad. Hay muchas personas que cambian su manera de pensar cuando oyen a otras sectas hablar, cambian su manera de pensar.
Por ejemplo, hay iglesias que creen que cuando nosotros morimos, dormimos, ¿no? Y que ahí estamos dormiditos. Aunque la palabra dormir en la Biblia sí está, pero Pablo nos enseña que cuando nosotros morimos, dice que estamos presentes al Señor. Así dice Pablo. Muero, estoy presente con Cristo. Ahora, eso que no está revelado que vamos a estar haciendo ahí, pero sí tenemos que venir después por nuestro cuerpo. Hay quienes que piensan que cuando muere, el alma queda en un, ¿cómo le dicen? Que queda como los católicos que creen que está en el ¿cómo se llama ahí? El limbo de los griegos. ¿Cómo se llama? El purgatorio. Y que hay que estarle haciendo al alma, ¿va? Le rezan para ver si sale del purgatorio, ¿va? Y yo creo que al 9º rezo ya sale y después solo se queda al cabo de año. No sé cuántos años le rezan para que pueda salir, ¿va? 9 años más para que pueda salir. No importando para ellos si eso es pecado, si el hombre murió sin Cristo o con Cristo, ellos dicen que va a salir. Y más de alguna vez hay cristianos que me han dicho a mí, hermano, ¿cree que puede llegar a la casa para hacerle el cabo de año? No, ahí no puedo. Pues no puedo hacer el cabo de año a un muerto. No puedo, o sea, no podemos hacer eso. No podemos porque nosotros creemos que está presente en el Señor. Si murió con Cristo, si murió sin Cristo, ya está perdido, está presente en otro lado. Porque en la resurrección también le dan un cuerpo para sufrir, un cuerpo para alabar a Dios y un cuerpo para sufrir. De la transformación no se salva nada. Eso sí va a ser. Entonces Pablo dice, vosotros sois salvos si no creíste en vano. Ahora Pablo empieza a decir, va a empezar Pablo a decir argumentos por el cual creer que Cristo sí resucitó. Porque eso es lo que está haciendo Pablo ahí. Va a argumentar y les va a decir, vaya, ustedes creen que Cristo no resucitó, aquí les va el argumento. Mira lo que dice el verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme ¿a qué? A las Escrituras. Cristo les anduvo diciendo constantemente que Él iba a resucitar a los apóstoles y a sus discípulos. En 3 días levanto este tema. Cristo les dijo constantemente que Él iba a resucitar y lo ha hecho conforme a las Escrituras. Porque el resucitar o la resurrección significa vencer la muerte. Y para que nosotros seamos salvos, tenían que vencer la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es la paga del pecado. Ese es nuestro juicio. Morir, y no solo morir una vez. Porque la Biblia enseña que hay muerte segunda. ¿A dónde está la muerte segunda? En el infierno. Y la muerte segunda. Ahí van a sufrir. Vamos, digo yo, van a sufrir. No, van a sufrir. Ahí van a sufrir. No, van a sufrir. En tercera persona lo voy a decir. ¿Por qué? Porque ahí van a estar todos los que no aceptaron a Cristo. Y para vencer esa muerte, ahora, como la paga del pecado es muerte, tenía que resucitar conforme a lo que ya estaba dicho. Todo lo que usted mira en el Antiguo Testamento, toda la analogía del Antiguo Testamento, usted va a ver a Cristo ahí. Todo lo va a ver a Cristo. Y luego Pablo empieza a decir, no solo está la evidencia escrita, porque Pablo dice, si quieren ustedes empezar a averiguar si Cristo resucitó, vámonos a la evidencia escrita, que se cumplió esta profecía.
Pablo dice, vayan a estudiar el Antiguo Testamento y van a ver la evidencia escrita. Porque si alguien cree que Jesús no resucitó, el Pablo empieza, vamos a la evidencia. Como dicen los abogados, a la evidencia me remito. Primera evidencia, el Antiguo Testamento. Allá van a notar que Cristo tenía que morir y resucitar al tercer día. Imagínense esa escena hermosa que llegan las mujeres a ponerle flores y a llenar el cuerpo de Cristo. Me imagino que llevaban, el judío tenía por costumbre aroma para ponerle, las lociones para ponerle, y vemos y está un varón parado en la puerta del sepulcro y le dice esta palabra: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? O sea, ¿por qué buscáis? Y salen las mujeres corriendo y van a llamar a Pedrito, porque ese es el que apareció primero, dice el verso 5, y apareció a Cefas y después a los 12. La evidencia que Cristo ha resucitado está, no solo es una evidencia textual o escrita en una profecía, sino que lo vieron con sus propios ojos. Pablo está argumentando. Puedes preguntarle, debemos de recordar que todavía estaban vivos los apóstoles aquí, en este escrito. Es como que yo le digo, usted vaya a preguntarle al hermano a ver si no es cierto. Pregúntele a Pedro y pregúntele a los 12 que vinieron, y entre esos 12 estaba Tomasito. Hasta que no lo vean, no lo toquen. No creo. Y llegó el Señor y tocó las llaves. Se arrodilló, como dice el hermano, y no hubo otro. Y anduvo todavía Jesús. Todavía dice la Biblia que anduvo antes del día de Pentecostés. 40 días más. ¿Se acuerdan del camino de Maús? Se les aparece y aquellos caminando. ¿Y qué pasó en Jerusalén? Se murió el profeta. Y iban platicando con el mismo Cristo, se murió. Imagínate tú platicando, bueno, ya se acabaron las fiestas, nos vamos porque murió él. Y después él le revela a él, Jesús le revela a él. Y Jesús fue revelándose, dejando una evidencia de que él estaba vivo. Y que él había sido muerto en esa cruz. Los soldados romanos tenían por costumbre quebrar las rodillas para que se bajara y se muriera. Pero a Jesús no lo quebraron, porque hay una profecía que decía que ni un hueso tocaría. No será quebrado hueso, dice el Salmo. ¿Y qué sucede? Solo le da la estaca para atravesarlo, porque ya venía el día ya venía el sábado y tenían que bajar el cuerpo y irlo a dejar, porque no podía quedar colgado ahí, y eso sí era, eso fue, entonces, y mira lo que dice el verso 6, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya no duermen. ¿A dónde cree que se le aparecieron esos 500 hermanos? Sí. Cuando les digo, vayan a dónde? Al aposento. ¿Cómo dice Corito? En un aposento 120 habían ahí. Y cuando lo vieron ascender, y había más discípulos. ¿Qué le dijeron? ¿Qué dijo el ángel? Varones, hermanos Galileo, aquí estáis mirando al cielo. O sea, quizás quedaron así. Me imagino que uno se quedó atónito. Miren, les voy a responder lo que están mirando. Este mismo Cristo que veis subir, ese mismo lo veráis venir. La promesa de su segunda venida está latente. Y ellos vieron a ese Cristo. Y mire después
Este es bien interesante, el verso 7, ¿a quién se le parece? Después apareció a Jacobo. ¿Sabe quién era Jacobo? El Jacobo, el medio hermano de Jesús, hijo de María. ¿Usted cree que imagínese usted, qué evidencia más grande? ¿Cómo usted creció, más de crecer con un hermano uno, porque Jesús era el hermano mayor, pero Jacobo era como el segundo, crecer con un hermano y de pronto verlo así, que él es el Mesías. Usted le creyera que un hermano le diga a usted, un hermano suyo, que usted ha crecido, ha comido, y que le diga, mira, yo soy el Mesías. Y Jacobo, que es Santiago, después de todos los apóstoles, se le apareció como dando evidencia clara de que este es el Mesías, el que había resucitado. Y mira el verso 8, dice Pablo, y a último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Se acuerda de Hechos capítulo 8? Bueno, iba con las cartitas Pablo para ir a sacar a todos los cristianos de las iglesias. Y que oyó un gran estruendo y una gran luz y una voz que le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres? Yo soy el Cristo que tú persigues. O sea, goces contra el aguijón, le dijo. ¿Por qué das tantas goces contra el aguijón? ¿Por qué Jesús le estaba diciendo, cuál es la insistencia de quererme perseguir? Y Pablo dice que se le aparece y fue enseñado por el mismo. Ahora, yo quiero decirles, hermanos, que no hay en ninguna religión hecha por hombre que un Dios, ni ninguna otra religión, y ninguna otra religión creada por el hombre, que exista un Dios que se haya hecho hombre. No hay ningún Dios que se haya hecho hombre. Porque en los griegos que tienen el Olimpo de los dioses, esos dioses no bajan a hacerse hombre. Y mucho menos mueren. Y mucho menos resucitan. No bajan. No existe para ellos eso. Pero aquí estamos hablando de un puñado de evidencia escrita, vista, testimonios, hombres y mujeres que vieron a ese Cristo resucitar. No hay ninguna religión del mundo que pueda tener esto. No existe en este mundo una religión que su Dios haya vencido a la muerte. Que este Dios que nosotros tenemos, Pablo está diciendo, sí resucitó. Y es la base de nuestra predicación, dice Pablo. Porque sin ella no hubiera esperanza. Sin la resurrección y sin la evidencia de resurrección no hubiera ninguna esperanza. Vano, dice más adelante, es nuestra predicación. No hemos hecho nada, pues. Y por eso él tira esa evidencia y dice en el verso 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y de su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado para que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dios lo puso a trabajar al apóstol Pablo. No él, sino la gracia de Dios en él. Por eso es que hay una evidencia que necesita un veredicto. Ahora, hermano, hay un libro que a mí me leí hace muchos años que se llamaba así como lo acabo de nombrar. Una evidencia que necesita un veredicto. Por más que la gente
estudie que Cristo no ha resucitado, va a llegar a la misma conclusión, que sí resucitó. La tumba estaba vacía. Algunos podrían decir, no, es que la llegaron a robar. ¿Cómo la van a robar si habían 2 soldados romanos ahí? Eso se inculcó dentro del pueblo romano para no hacer ver que lo que había existido en ese momento era una resurrección. Además, en su muerte, la Biblia narra que se oscurecieron los cielos. Su muerte vivificó a algunos también. O sea, cuando Él muere, vivifica a algunos. Los muertos salieron de las tumbas. Fue algo extraordinario. ¿Y qué dijo el centurión? Verdaderamente, este era hijo de Dios. O sea, el expresar esas palabras que están plasmados en libros. Quiero decirle que el libro de Lucas, o el Evangelio de Lucas, no es un apóstol Lucas, pero es un hombre que era un médico y era muy letrado, y él lo que hace es recopilar toda la evidencia y la pone en el libro, en el Evangelio de Lucas, de todas las entrevistas que le hizo a cada una de esa gente, que usted puede ver la narración de ellos en esos libros. ¿Cómo va a ser equivocado Mateo, Marcos, Lucas, que son los evangelios sinópticos, que usted se les llama así porque tienen una línea que, si usted busca la historia, digamos, de la mujer samaritana, están en esos tres evangelios, con diferente perspectiva o de manera de verlos, pero con el mismo principio. Solo el evangelio de Juan es un evangelio que es diferente, porque es más teológico Juan, menos narrativo y más teológico. Narra más a Cristo, el evangelio de Juan, o narra que quiere ver a Cristo como Señor. Mateo como rey, Marcos como siervo, Lucas como hombre y Juan como el Señor o el siervo. Es por eso que vemos eso y nos vamos dando cuenta que no puede haber equivocación de una historia de diferentes tipos de personas que escribieron las escrituras, que pueda haber una equivocación y que no haya evidencia que Cristo no resucitó. Ahora bien, no podríamos llegar a preguntarle a cada uno de estos, pero me imagino que algunas de las personas de Corintio sí pudieron entrevistar a algunas de esas 500 o de esos 12 apóstoles que pudieron haberle preguntado si Cristo había resucitado. Ahora, verso 11 dice, porque o sea yo, o sea de ellos, así predicamos y así habéis creído. Verso 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos. Aquí viene el segundo aspecto que va a enseñar Pablo y dice, ¿qué pasaría si no hay resurrección? Porque si no hay resurrección, verso 13, de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. ¿Qué pasaría si Cristo en realidad no resucitó? Dice Pablo, vana es nuestra fe. No sirve de nada lo que estamos haciendo. No sirve de nada. O sea, nosotros predicamos a un Cristo resucitado porque nosotros sabemos que si Él resucitó, Él va a resucitarnos a nosotros. Por eso es que hay personas, por eso es que yo no entiendo cómo es que siguen otros dioses o hombres. Cuando muere el hombre, hasta ahí llegó. No va a resucitar. Por más que usted le diga que este es un Dios o que fue un Dios en la tierra, no va a resucitar. Grandes hombres, grandes eruditos, que se han tomado a través de la historia como casi dioses, no han resucitado.
Ahí tenemos al Buda o la religión budista. Su gran líder es un hombre que ya murió y ya no va a volver. La fe o el evangelio está basado en la resurrección de Cristo, y dice Pablo, y si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es vana y nuestra fe también. O sea, no tenemos nada, pues no hay fundamento. Entonces lo que tenemos es una filosofía, no una fe, que es muy diferente. Entonces, y mira lo que dice el verso, y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, y si en verdad los muertos no resucitan, ¿por qué si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó? Pablo está diciendo, y si Cristo no resucitó, entonces en vana es nuestra fe, no vamos a resucitar nosotros. No vamos a resucitar. ¿Se acuerda de que José, cuando murió, él pidió que llevaran su cuerpo cuando volvieran a la tierra prometida? Su hueso, porque anda era cuerpo. Y ahí lo llevaban, hasta en la película sale, ¿va? Que ahí lo llevaban. A la Biblia narra que ahí lo llevaban. Hay cosas que en la película no son, pero la Biblia sí narra que llevaban los huesos de José, porque ellos consideraban que la resurrección se iba a efectuar. O sea, ellos ya tenían en mente que iba a haber resurrección. Y nosotros a veces pensamos que no hay resurrección. Y que hasta ahí vamos a llegar y el mundo piensa, no, si muerto el perro se acaba la rabia. Hasta ahí llegamos. Yo oigo a la gente que se acabaron los problemas en la tumba. No, empezaron los problemas en la tumba. Porque si una persona no tiene a Cristo en su corazón, empezaron los problemas. O sea, ahí empezaron realmente los problemas. Porque mucha gente dice, no, es que aquí es el infierno, aquí en la tierra. No se compara ese lugar a esta tierra. No se puede comparar ese lugar a esta tierra. Por más que usted haya sufrido, o por más que usted diga que ha sufrido, allá va a sufrir 1000 veces más de lo que ha sufrido aquí. No se puede, aleluya. Y eternamente. Por lo menos aquí hay unos problemas que pasan. Hay esperanza. Pero allá eternamente. Por eso es que dice, por eso si no hay, entonces somos falsos, ¿no? Somos hallados falsos testigos de Dios, dice Pablo, verso 15, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó, y al cual si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe vana, aún estáis en vuestros pecados. Base del perdón del pecado es la muerte y resurrección de Cristo. Porque Él es el nuevo Adán. Por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre va a salir el pecado del mundo. Él es, y si no estamos muertos, hermanos, en nuestros delitos y pecados, o sea, estamos iguales. No ha habido justicia de Dios en nuestra vida. La resurrección es símbolo de la justicia de Dios en nuestras vidas. Y por eso que Pablo dice, si no estamos muertos, o sea, básicamente, sin resurrección, nuestro evangelio es en vano. Todo lo que hemos venido hablando aquí por muchos años no sirve de nada. Imaginen que hay evangélicos que han pasado años en una iglesia y si no creen en la resurrección. Porque hay personas que pueden pasar años en una iglesia y no creen en la resurrección.
no creer que Cristo pueda resucitarlo. Ahora, entonces dice el verso 18, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más indignos de consideración de todos los hombres. Si, en pocas palabras, Pablo está diciendo en el verso 19, si solo esperas que Cristo, en Cristo, y no el que ha resucitado, somos los más conmiserados, dice Pablo, de esta clase. Si solo miras a Cristo como miras a cualquier semidios que se pueda tener en este mundo, y no lo miras como Cristo resucitado, son los más llenos de conmiseración que pueden haber en este mundo. Es por eso que el cristiano, hermano, debe de mirar a Cristo, pero al Cristo resucitado. Cristo ya no está en una cruz, hermano. Cristo ha resucitado de la muerte. Ya no lo podemos tener en una cruz, porque la cruz, Él venció a la muerte. Y ha resucitado. Y hay evidencia que ha resucitado. Es por eso que Pablo dice, y si nosotros solo creemos solo en Cristo, pero no en su resurrección, somos los más conmiserables de esta tierra. Hermano, yo sé que cuando alguien muere, ya sea con Cristo o sin Cristo, sentimos dolor en nuestro corazón, más que todo cuando es un familiar. Debe de existir dolor. Yo no le voy a decir que esté contento porque se murió alguien que usted quería. Pero cuando se muere alguien sin Cristo, es el más conmiserado de todos los seres humanos. Porque no tiene esperanza. No hay esperanza. No hay ninguna esperanza para él. Dice el verso 20, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es el primero de los que van a resucitar en él. Cristo ha resucitado y Él es la primicia de los que durmieron o de los que murieron en Él. Verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, Pablo está diciendo, el argumento, cómo es que resucita, dice que Él es la primicia. Y Cristo dice que son las primicias, Él es el primero. Y una cosa más dice, que porque la muerte entró por un hombre, así por un hombre la resurrección de los muertos. La paga del pecado, dice el libro de Romanos, es muerte. Esa es la justicia de Dios, es que el hombre tiene que pagar su pecado. Y cuando Cristo paga el pecado de nosotros en la cruz, muere porque tiene que pagar. Pero al vencer eso, al aceptar Dios ese sacrificio en la cruz, vence a la muerte y Él es el primero en vencerla, como también nosotros, por esa gracia de Dios derramada en esa cruz, un día, hermanos, también resucitaremos con Él. Amén. No los veo gozosos de resucitar. Resucitaremos. Dice la palabra, verso 23, pero cada uno a su debido tiempo, a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino de Dios al Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Primero dice la Biblia que va a resucitar, Él ha resucitado, y luego estamos esperando que resucite a los que murieron en Él. Dice que el texto que luego en los que son de Cristo en su venida.
Creo que aquí, en su venida, Pablo está diciendo, aquí hay dos teorías o tres teorías acerca de esto. Algunos consideran, y voy a decir la primera, que es la que más tenemos en este momento, que cuando sea la venida de Cristo, que sería el rapto de la iglesia, que le llaman el rapto de la iglesia, y ahí van a resucitar, y vamos a esperar a Cristo en las nubes, y algunos serán transformados y serán llevados con él. Luego van a pasar 7 años de tribulación acá en esta tierra, y luego viene otra vez con su iglesia gloriosa, dice esa postura. Porque le digo que son posturas porque no son, o sea, sí son posturas que las apegan a la Biblia, pero no es que se pueda decir que son una realidad, pero son posturas, ¿no? Esa postura se ha tenido por años en la iglesia, o sea, desde 1897 o algo así, se tuvo esa postura en la iglesia evangélica cristiana de esta época moderna. Pero antes de esa postura, la postura que tenían antes los evangélicos antes era que Cristo venía en su segunda venida. O sea, que la iglesia pasa por la gran tribulación y que Cristo viene en su segunda venida, y que ahí ocurre el rapto y que ahí ocurre la resurrección de los muertos. Es otra postura. También existe otra postura donde dicen que a la mitad de la tribulación ahí se da el rapto de la iglesia y resucitan. Y después, le digo esto porque voy a explicarlo de esta manera. En la primera postura, que es premilenarista, ellos consideran que Cristo viene, no viene en su segunda venida, sino que ellos consideran que viene solo a traer su iglesia. Ajá. Ahí se transforman y ahí resucitan los que han muerto en Cristo. ¿Dónde resucitan los que no murieron en Cristo? En su segunda venida, dicen. En la postura de que la iglesia pasa por la tribulación, ahí consideran ellos que Cristo viene en su venida, en su segunda venida, y ahí se ejecuta la transformación, la resurrección de los que son salvos y de un solo lo del juicio. Eso consideran. Y existe la postura que es en medio de la gran tribulación. Ahora, hermano, no voy a estudiar toda la postura, pero sí por eso las nombré, para que usted conozca que en algunos ámbitos consideran esto así. Otros consideran, hay iglesias que consideran, por ejemplo, hay iglesias que por eso se preparan y son boy scouts para sufrir en la gran tribulación de ellos. Porque así dicen ellos. Ellos comen huevos, comen tomate, están preparándose para sufrir. Ahora, son posturas porque, le digo que son posturas, pero yo sí creo algo, que Cristo va a venir. Amén. Cualquiera de esas posturas que usted tenga, o usted crea, o crea que así sea, lo único que estamos de acuerdo es que Cristo viene. Y la Biblia dice que estemos preparados. Amén. No le veo mucho amén cuando esté preparado. Que estemos preparados. Porque dice que a la final trompeta, sonará esa trompeta. Y me imagino que el que tiene la trompeta en el cielo está solo viendo, está solo esperando que el Dios Padre diga se ejecuta. Que va a venir y que Cristo viene, porque Cristo viene, que sus postreros días comenzaron desde su ascensión al cielo, así es,
Porque Pedro dice, y es mi deseo, que todos sean salvos. Si él ha detenido su segunda venida hasta este día, ya sea el rapto, su segunda venida, o ya sea que venga por su iglesia, lo ha detenido por una razón. Porque ha tenido misericordia de nosotros. Y esa misericordia de Dios es la que mantiene todavía el poder predicar y poderle decir al mundo que Cristo viene. Cristo viene y se ha olvidado el mundo de eso. Aún los evangélicos se han olvidado que Cristo viene en su segunda venida. Y que nos preparemos para esa segunda venida. Ya sea que resucitemos con Él, o ya sea que seamos transformados juntamente con Él. Ahora sí que vamos a hacer las primicias de lo que fueron. Él es la primicia y nosotros vamos después, dice. Luego al fin, cuando entrega el reino, dice, y todo lo que su dominio, potestades, y toda autoridad y toda potencia. Cristo viene. 25, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ya no va a haber muerte, hermano. Porque todas las cosas serán sujetas a sus pies. Cuando seamos con nuestros cuerpos glorificados, ya no va a haber más muerte. Ya no va a haber más llanto ni más dolor, dice la Biblia. Alguien preguntó una vez, ¿y cómo nos vamos a ver? Porque me decía uno, mire, yo soy negrito y si me ponen luz me voy a ver como que morado, ¿verdad? Ya no va a haber más muerte ni más dolor. Ya se acabó la muerte, porque la muerte va a ser vencida. Ya no va a existir. Y por eso lo dice, ¿verdad? El postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Ahora, Pablo dice que debemos de entender de que en la resurrección y en su venida Él venció a la muerte. ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Somos victoriosos, hermano. Amén. Somos victoriosos en Cristo porque por Él y para Él es la gloria de nuestra resurrección. Hermano, yo sé que nos aferramos a esta vida. Y sé que muchas veces hasta queremos vernos hasta más jóvenes. Inventaron el Botox, que mira uno todo cachetón. Inventaron un montón de cosas para vernos más jóvenes. Hay gente, así como me dijo a mí hace poco un amigo, que él andaba buscando, me dijo, yo a la mujer, el papá me dijo de la mujer tiene un terreno. Y yo le dije a la mujer, mira, decirle a tu papá, tal vez te dé el terreno para que construyamos la casa. Y dice que el papá le dijo, no, le dijo, ¿para qué te voy al terreno si el terreno yo lo compré? Le dijo, para que cuando yo esté enfermo, le dijo, pueda venderlo y de ahí sacar para curarme. Y nos aferramos tanto a esta vida. Porque nos aferramos a esta vida. Que no nos damos cuenta lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses.
Pero morir, dice Pablo allá en Filipenses, es mucho mejor que estar aquí. Ahí dijo Pablo. Morir es mucho mejor. Yo no sé, Pablo dijo esas palabras y a veces nosotros estamos aferrados. No quiere morir. No quiere, no queremos. Y hay personas que tienen eso, que dicen, ya fui a comprar el féretro porque eso le da más larga vida. No quieren. Quieren estar aferrados. Y para un creyente estar aferrado da mucho a entender que no quiere estar con Cristo, que es mucho mejor, dice Pablo. Mucho mejor, dice Pablo. Pero tenemos aquel dicho salvadoreño que dice: los frijoles están buenos aquí. ¿Sí? Mi hermano, si usted come frijoles todos los días, yo lo admiro, porque a mí me aburren. Hierro, dicen. Mi mamá una vez me dijo: no, si traen proteínas, ¿de dónde? Le dije yo: Dios no trae nada. ¿Por qué nos aferramos tanto? Hermano, Pablo dice: nosotros los creyentes somos victoriosos porque por Cristo hemos vencido la muerte. Ahí puede estar. Un día usted va a estar y yo también vamos a estar ahí. Ese día va a llegar tarde o temprano. Va a estar usted ese día y vamos a enfrentarnos hacia la muerte, pero sabiendo que vamos a resucitar un día. Y que vamos a tener cuerpos glorificados. Y que ya no va a haber más llanto ni más dolor, y la muerte, dice la Biblia, ya no va a llegar. Vamos a ser eternos. Y por eso debemos de nosotros creer en esta esperanza. Perseveramos, hermanos, no por ser buenos. Perseveramos porque hay una esperanza en los cielos. Debemos de tener esa convicción que vamos a resucitar. Yo sé que duele ver a una persona, pero hay una convicción enorme de que un día va a resucitar. Y no ponga tampoco eso que allá en el cielo nos vamos a ver. No, mentira. ¿Usted cree que va a tener chance de platicar en el cielo con esa persona? Hermano, la Biblia dice que cuando estemos en el tribunal de Cristo y seamos llamados por las coronas o por lo que nos hemos ganado, dice que nos van a dar los premios, pero los vamos a arrojar a los pies. Porque nos vamos a dar cuenta que no hay nadie tan merecedor de esos premios que ese Cristo que murió por nosotros en esa cruz. No vas a tener tiempo, tal vez vas a verme a la par, tú me vas a ver a la par y no me vas a decir nada y me vas a decir: no, hombre, sigamos alabando, porque Él va a ser el centro de adoración en realidad. Él es el centro de adoración. No se ande preocupando, ya en el cielo me voy a acordar y voy a ver, no. Lo va a ver quizás de lejos y va a decir: ¿cómo es posible que estemos aquí? Es más, va a haber gente que usted dice que a ver cómo fue salvo. ¿En serio? Usted va a ver gente ya que, y este se salvó. Mira hasta dónde llega la misericordia de Dios. Sí, porque la misericordia de Dios es grande. Es grande para con nosotros. Es por eso que debemos de entender que su resurrección es la esperanza más viva que tenemos. Así que, hermanos,
creamos en la resurrección de Cristo y vivamos en base en nuestro evangelio a esa resurrección. Oramos al Señor. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque resucitaste un día. Porque sin la resurrección el evangelio es en vano, Señor. Oro, Padre, para que cada día, Señor, vivamos con esa esperanza en nuestras vidas. Que podamos decirle al mundo, decirle a las personas que no te conocen, que hay una esperanza viva en ti. Que tú viniste a esta tierra a salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por morir en esa cruz. Gracias, Dios, por resucitar a tu Hijo y hacernos merecedores de algo que no merecemos, de esas bendiciones celestiales que tenemos, Señor, que es también resucitar con Cristo. Tú eres las primicias, Señor. Hay evidencia en todo el Evangelio y en toda la palabra que tú resucitaste. Señor, que nuestra esperanza sea siempre viva y eficaz. Que nuestra esperanza en el Evangelio sea esa resurrección y esa salvación que tenemos. Oro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.